Muy buenas tardes. Nos acompañan en este momento varias personas de varias partes de Latinoamérica. Muchas gracias, Tania, desde Sao Paulo. Ya en unos minutos vamos a empezar con este evento. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Muy bien, amiga. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ya estamos conectándonos en contados minutos con nuestro Facebook para también hacer la transmisión en vivo, entonces permítanme por favor, ya vamos saludando a todos los suscriptores del canal que en este momento nos están viendo en vivo. Ya vamos a empezar con el evento de hoy que hemos titulado Retos y Avances de la evaluación psicológica y forense. Y este webinar lo vamos a hacer previo al Congreso de Psicología Jurídica y Forense de Desafíos en Latinoamérica. Entonces, le vamos a pedir a todos nuestros participantes a través de Meet que por favor silencien los micrófonos mientras estamos en reunión. Muchísimas gracias. Entonces, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este tercer ciclo de webinar, el cual hemos denominado Webinar Retos y Avances de la Evaluación Psicológica y Forense. Este webinar lo realizamos previo al Congreso de Psicología Jurídica y Forense Desafíos en Latinoamérica. Este congreso lo realizaremos en la versión 15 en la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Me presento, muy buenas tardes para todos nuevamente. Mi nombre es Gladys Hernández, soy directora científica para Colombia de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense y desde los invitamos a nuestro próximo congreso. Por eso el día de hoy hemos decidido hablar un poco acerca del tema de la pandemia, que es algo que nos convoca a todos en Latinoamérica y en el mundo. Entonces vamos inicialmente a hacer la presentación de nuestros conferencistas, quienes nos acompañan el día de hoy desde Ecuador y también desde Perú. Entonces damos la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy. Inicialmente presentar a la doctora Jenny Junco. La doctora Jenny Junco es directora científica nacional de Perú. Ella es licenciada en psicología y también en derecho, en ciencias políticas también. La doctora Jenny Junco es magíster en psiquiatría niño y adolescente. Además es doctoranda en psicología. La doctora Jenny cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal,
diplomado en estudios de género, estudios en segunda especialidad en psicología jurídica y forense, conciliadora extrajudicial con experiencia laboral como psicóloga forense en el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público y perito psicólogo vigente del Registro de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Lima, Perú. La doctora Junco además es consultora en contextos forenses y colaboradora activa en los sistemas de justicia, premio en la especialidad en psicología jurídica y forense en el año 2014, otorgado por el Colegio de Psicólogos de Perú. La doctora además es docente universitaria en pregrado y posgrado, fundadora del Instituto Peruano de Psicología y Ciencias Forenses. Doctora Junco, bienvenida a este webinar. Okay. Gracias, Gladys, muchas gracias. Bueno, muy bienvenida siempre. También nos acompaña el doctor Edgar Poveda, quien es nuestro director científico en la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. El doctor Edgar es psicólogo clínico de la Universidad Central del Ecuador, es perito psicólogo de la Fiscalía General del Estado, es representante en Ecuador del Colegio de Investigadores Forenses, SC-CIIF en México, es maestrante en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de Otavalo, tiene una certificación en entrenamiento en autopsia psicológica. Además, el doctor Edgar es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Ecuatoriana de Psicología Jurídica y Forense. Cuenta con un diplomado en Psicología Jurídica y Forense de la ALPJF, diplomado internacional especializado en perfilación criminal en el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses, también un diplomado en autopsia psicológica, un curso completo de valoración de riesgo de violencia y además en test psicológicos de la práctica forense de selección e interpretación de TIA Ediciones, aplicación e interpretación de pruebas, curso de psicometría forense del Colegio Mexicano de Ciencias Forenses de México, curso de simulación en prácticas del Instituto de Psicología Jurídica y Forense y Criminología de España, y muchos otros pergaminos que, pues, con los que cuenta el doctor Edgar, que nos acompaña en reunión. Bienvenido, doctor Edgar. Amiga querida, muchísimas gracias. Muy buenos días, tardes o noches en todo el mundo. Y queremos agradecer precisamente a todos quienes nos acompañan desde Brasil, tenemos participantes desde Perú, México, Guatemala, Argentina, desde todas las partes de Latinoamérica que iremos hablando en el transcurso de esta reunión que el día de hoy nos convoca. Entonces, quiero darles la bienvenida y el día de hoy también aprovechar esta oportunidad para mencionarles que pues, los invitamos a que conozcan nuestra página www.psicologiajurídica.org. Y esta invitación especialmente se hace porque el 19 de mayo de 2020, la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense publicó un documento titulado Recomendaciones para la praxis pericial, evaluación psicológica en el campo de la psicología jurídica y forense en tiempos de pandemia. Dicha publicación se hizo partiendo de una comisión que se conformó por expertos en este campo. Estos expertos son directores nacionales como regionales de la asociación, quienes emiten el concepto, el cual se encuentra disponible precisamente en nuestra página. Y es allí donde los invitamos a que lo puedan consultar y recibimos todas esas recomendaciones que ustedes tengan a partir del documento. Entonces, este documento es el que nos convoca el día de hoy y a partir del cual ha surgido la idea de este webinar. Entonces, queridos colegas, empecemos por
comentarle a la gente que tiene mucha inquietud sobre este documento y preguntar de dónde surgió la idea de realizar este documento que se tituló Recomendaciones para la praxis pericial, evaluación psicológica en el campo de la psicología jurídica forense en tiempos de pandemia. No sé si de pronto le damos el paso a Jenny. Ok, sí, gracias Gladys. Bien, en primer lugar, quiero saludar a todos los asistentes que están en estos momentos acompañándonos en este webinar. Gladys ya nos ha manifestado que tenemos a colegas de Argentina, de Perú, de México, de Guatemala, de Brasil y probablemente de muchos países más. Les damos las bienvenidas para este evento. También me parece sumamente importante dar las gracias a la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, porque ha tenido la apertura de convocarnos a este webinar, en el sentido de que forma también de otros webinars que nos han ido antecediendo y que estamos en una postura de reflexión. La primera pregunta que nos plantea Gladys básicamente tiene que ver cómo surge las recomendaciones que nosotros trabajamos a través de una comisión que forma parte de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Y bueno, les quiero comentar que esto surge a raíz, ¿no?, de la situación en la que estamos todos involucrados de esta pandemia, pero para nosotros hay un hito que marca esta situación. Es cuando la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, señala que esta situación del COVID-19 ya se torna, ¿no?, en una pandemia. Y surgen muchas interrogantes en el grupo, y particularmente en quien habla, respecto a cómo vamos a seguir trabajando, cuáles serían nuestras acciones en el terreno de la administración de justicia. Como recordaremos, hace aproximadamente 4 o 5 meses, los países básicamente entran en un proceso de cuarentena como una forma de poder mitigar que esta enfermedad se vaya expandiendo. A raíz de esta situación particular, se detienen los servicios de atención al usuario y solamente están vigentes los servicios de primera, digamos, necesidades, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿no?, el sistema de justicia para, y cuando para, nos miraba con respecto a las víctimas. Y también mirábamos a las personas que buscan justicia, ¿no?, del otro lado, ¿no?, como los imputados o personas que probablemente, ¿no?, están solicitando una medida, ¿no?, de salida, ¿no?, en la parte penitenciaria. En ese contexto, ¿no?, ubicamos y nace ese ruido cognitivo, yo creo que más cognitivo y también emocional, de investigar y de poder plantearnos qué hacer y si hay que hacer algo, cómo lo hacemos. Y yo creo que era una manera de poder plantearnos interrogantes, plantearnos unas hipótesis para nosotros poder investigar desde la mirada de la revisión bibliográfica de lo que existe en la literatura y no quedarnos en una situación de, digamos, de confort, por el contrario, con el ánimo de investigar, con el ánimo de revisar, con el ánimo de aportar, teniendo claro todos, evidentemente, que hay principios básicos que forman parte de nuestra formación como psicólogos en el ámbito, ¿no?, de la evaluación, en el ámbito básicamente, ¿no?, de la intervención, ¿no?, del diagnóstico. Y siempre hemos partido de un principio básico. Nuestro principio básico es que tenemos que mantener lo que hacemos y lo que hemos hecho en el terreno de la presencialidad, en una evaluación presencial, en una evaluación cara a cara. Pero posteriormente, en esta modalidad de conversatorio, iremos un poco comentando que esta ruta de lo presencial
probablemente no se queda en esa situación, sino tenemos que ir caminando y tenemos que ir cambiando. Y eso es un poco, digamos, la situación que nos motivó a un grupo de psicólogos sentarnos, trabajar y hacer unas recomendaciones que en estos momentos está en un torno de reflexión, ¿no? Es lo que yo puedo compartir y Edgar, ¿no? También probablemente pueda decirnos algo más al respecto. Sí, muchas gracias. Realmente esta dinámica de este conversatorio en el que hemos querido compartir muchas de las experiencias de esta comisión, en donde hemos tenido, al menos puedo hablarlo desde mi persona, el honor de tener a grandes como a Jenny, como a Gladys, a muchos otros compañeros como a Wilson, Gaby, Aida, gente que tiene muchísimos años de experiencia como directores científicos, como profesionales, docentes, peritos en diversos estamentos judiciales, permitía de alguna manera el confluir, el ir integrando algunas características que habíamos estado considerando. Cuando se da la comisión, eh, muchos de nosotros pues buscábamos información, información que debía ser solventada. En mi caso, yo tuve la oportunidad de conversar con algunos profesionales de alto conocimiento en el tema de psicología jurídica y forense, entre ellos tal vez mencionar al doctor Carlos Burneo, un PhD, coordinador de la maestría que estaba siguiendo, y el poder encontrar cómo confluían estas características de la telepsicología desde la parte clínica y poderla ir considerando y encontrar después información hacia el tema forense, nos abría un panorama increíble, ¿no? Que nos permitía de alguna forma evidenciar las posibilidades con limitaciones, obviamente, respecto a esta temática. Eh, esta idea que se cristalizaba con cada documentación que compartíamos, con cada entrevista que realizábamos entre nosotros como parte de los miembros de esta comisión, permitía irnos acercando a conocer cada vez más estas posibilidades que podíamos nosotros encontrar para realizar este documento. No sé si ¿Me claro que escuchas? sí. Te pensaba que precisamente a raíz de lo que estás comentando, o la evaluación psicológica forense remota, Sí, les realmente, amplia información. por supuesto. Considero que el poder tener ya un conocimiento de que desde años atrás existía el tema de la telepsicología, desde el ámbito clínico, como en un momento, pues ayudaba a que podamos empezar a ir buscando, a ir encontrando literatura científica que de alguna manera nos iba acercando a lo que por el momento ya tenemos, es decir, el poder ir conociendo que la APA mantenía ya algunas características sobre el tema de la posibilidad de este tipo de evaluaciones, el poder conocer que era posible eh, identificar algunas características para temas de la entrevista y que estas pudieran ser extrapolables, igual que el tema de la psicometría, hacia el tema de la psicología jurídica y forense. Entonces, el empezar a descubrir, a encontrar estos temas y que muchos de los compañeros tuvieran ya unas experiencias de algunos documentos, nos alentó increíblemente, a pesar de que no conocíamos por completo el bagaje de información, pudimos ayudarnos como equipo a poder ir encontrando varias características
que nos permitían irnos acercando a autores que nos iban ayudando a encontrar estas posibilidades, por ejemplo, en el uso de la psicometría, ¿no? El tener ya conocimiento de que algunas empresas creadoras pues estaban desarrollando ya la posibilidad de la aplicación online de sus pruebas, por ejemplo, como es Pearson o TEA Ediciones, ¿no? Entonces, creo que eso era sumamente importante. Jenny, tú imagino también tienes algunas apreciaciones. Sí, sí, en esa ruta que estábamos compartiendo, Edgar, un poco la idea de cómo nace el documento, también nos pusimos a revisar y investigar qué había en un historial de investigaciones. Y en eso íbamos un poco compartiendo y también validando lo que ya habíamos también leído, lo que ya habíamos revisado, y lo que sabíamos también que se estaba haciendo es que ya había desde el año 1924 experiencias muy fuertes de medicina, ¿no? Y ya en el año 1950 pudimos encontrar ya investigaciones empíricas en todo lo que tenía que ver lo que es la telepsicología prácticamente, pero orientada más al trabajo de la telepsiquiatría. O sea, cuando uno comienza a ir revisando investigaciones en el tema de la telepsiquiatría e incluso en el contexto forense, vamos a encontrar investigaciones muy interesantes, en las cuales no ha habido, digamos, diferencias significativas con respecto a lo que es el tratamiento, por ejemplo, personal penitenciario, o respecto a las entrevistas que se han realizado en los hospitales psiquiátricos a personas comprometidas también en un delito, y comenzamos un poco a ir caminando hacia otros escenarios, no necesariamente de Latinoamérica, sino otros escenarios europeos, escenarios asiáticos, donde nos dimos cuenta que la telepsicología, ¿no? Sí estaba avanzada, donde sí había experiencias interesantes en Nueva Zelanda, en Escocia e incluso en Rusia. Entonces comenzamos un poco a decirnos y a preguntarnos cómo así hay un desarrollo y por lo menos interesante, y que justo en este momento de la pandemia se estaba retomando su aplicabilidad ya en otros contextos distintos porque urgía la necesidad, ¿no? Entonces, y me parece importante también recoger las últimas publicaciones respecto a las investigaciones que hacen en la telepsiquiatría forense para migrantes en Estados Unidos y que utilizan el teléfono, ¿no? Y claro, estas investigaciones también nos dan a conocer, digamos, sus debilidades, pero también sus aportes, ¿no? Y justo uno de los relatos, porque es una investigación cualitativa, comentaba de que cómo poder gestionar o hacer una evaluación mental, ¿no? A través de un teléfono. Entonces, y eso, por ejemplo, eran retos muy importantes para el psiquiatra, el profesional que estaba haciendo las evaluaciones a través, ¿no?, de estas herramientas. En conclusión, no se han encontrado, digamos, investigaciones que planteen que el uso de la tecnología sea ineficaz. Eso no se ha encontrado. Lo que sí se ha encontrado a través de la revisión bibliográfica de investigaciones es que si hay experiencias, eso aporta, ¿no?, a la persona, aporta a la justicia y aporta al acceso a la justicia. Y lo que no se ha encontrado, y lo preciso, es que este desarrollo, esta aplicabilidad de la utilidad de las herramientas tecnológicas en una evaluación remota no sea ineficaz, ¿no? Entonces, a mí me parece eso muy importante porque nos abre el panorama de seguir revisando e investigando. Y yo un poco en esta modalidad de conversación, claro, quiero señalar que hay temas pendientes, ¿no? Temas pendientes para la psicología forense, temas pendientes que ahora nos damos cuenta que no hicimos y que de repente
ahora sí nos corresponde, porque dos de los puntos importantes que invita a estas investigaciones no necesariamente surge, ¿no?, de una catastroficidad o de una pandemia, surge de la distancia geográfica que las personas tienen dificultad para acceder a la justicia. Y surge también, ¿no?, de los grupos vulnerables, ¿no?, que no pueden también acceder a la justicia. Entonces, en base a estas necesidades, ¿no?, surge esto de la utilidad de las herramientas tecnológicas para una evaluación remota. Por eso me replanteaba, ¿no?, que hay ciertos, digamos, deudas que tenemos que ir trabajando, porque antes de la pandemia hemos tenido desde la psicología forense, en el ámbito de la evaluación, también, digamos, desafíos importantes, ¿cierto? Y con esta pandemia, estos desafíos importantes se han, digamos, amplificado más, ¿sí? Pero también deberíamos un poco mirar, ¿no?, hacia adelante de una manera propositiva sobre la investigación, ¿no? Eso es lo que quería un poco compartir. Precisamente, Jenny y Edgar, surgen precisamente varios interrogantes en torno a eso que ustedes han planteado, y es que se ha hablado de telepsicología desde ya hace algún tiempo, y no necesariamente pues por un tema pandémico, sino por otras necesidades que se han dado. ¿Ustedes creen que podría la psicología jurídica estar algo rezagada en comparación al avance de la telepsicología en escenarios terapéuticos, en escenarios clínicos? Porque pues no se ha tenido ese mismo avance en comparación a este campo de la psicología. Indudablemente, algunos de los campos que han empezado, como el tema clínico, como nos decía justamente Jenny, generaba de alguna manera que se considerara que no había una equidad, una equiparación en los avances que se habían realizado, por ejemplo, con el tema forense. No obstante, es importante considerar que cuando empezamos esta búsqueda incansable, como nos decía Jenny, pues pudimos encontrar que dentro de las apreciaciones que los compañeros tenían, o muchos profesionales en Latinoamérica y mundo, teníamos de que tal vez no existían investigaciones suficientes o específicas en la parte jurídica y forense, ¿sí?, que mucha gente empezó a indicar que no existía, que no era posible. Empezamos a darnos cuenta que en algunos países, en algunos lugares, especialmente tal vez en otros idiomas, se encontraban algunos aspectos como por ejemplo esta documentación, un artículo científico de evaluación forense vía conferencia, problemas y consideraciones prácticas, de Ayorlolo y Chang en el 2015, que ya hablaba justamente de cómo la parte de la medicina forense y específicamente de la psicología forense podría utilizar esta alternativa como, como una opción para poder realizar evaluaciones psicológicas forenses y que estas evaluaciones pudieran ser realizadas a través de estos temas tecnológicos que nos permitirían pues ir acercando distancias, poder, sobre todo lo que ha dicho Jenny, pues que me gustaría resaltar, el poder tener ese acceso a la justicia, puesto que muchos de los profesionales, por ejemplo en mi país, pues como creo que en muchos otros, temen el poder contagiarse justamente evaluando desde la presencialidad, a pesar de las medidas de bioseguridad que las entidades y que los mismos profesionales pudiéramos implementar. No obstante, ¿sí?, hasta que algunos aspectos se pudieran conocer, era sumamente difícil pensar que pudiéramos realizar esto. En muchos países se consideraba que no iba a ser posible realizarlo. Hoy por hoy, estos artículos
entre otros, justamente también como evaluaciones de competencia forense a través de la videoconferencia, ¿sí? Una revisión de variabilidad y recomendaciones de mejoras prácticas de Luxton y colaboradores del 2018, e incluso pues otros aspectos de Wright y colaboradores en el 2020 que hablan de estas consideraciones que mencionaba de la APA, nos ayudan a considerar que es posible. Pero por supuesto nos falta empezar a realizar algunas otros acercamientos, otras puntualizaciones ya metodológicas específicas, y pues el inicio era estas recomendaciones que no generaban una camisa de fuerza, ¿sí? Que generaban solamente algunas características a considerar cada uno de los profesionales, si en algún momento pensarían que se podría realizar esta metodología que poco a poco irá y va a tomar fuerza, obviamente entendiéndose que la pandemia, entre otras dificultades sociales, médicas u otras, pudieran aparecer, ¿no? Esto, mi querida Gladys. Ok, precisamente a partir de lo que respondes, me gustaría también preguntarles a los dos, y es, ¿cuáles han sido las apreciaciones, cuáles han sido los comentarios en los países, ¿cierto?, en donde ustedes viven, y pues en otros países de Latinoamérica, si de pronto han tenido ese tipo de apreciaciones sobre el tema del COVID, pero sobre el tema del COVID con respecto precisamente a esa labor pericial del psicólogo jurídico y forense, teniendo en cuenta lo que mencionas, Edgar, de que algunos peritos han preferido incluso exponerse a realizar una teleevaluación psicológica forense. Yo quería un poco también acotar algo de lo que Edgar estaba comentando, algo importante. ¿Por qué hay esa disparidad en el desarrollo de la psicología, digamos, de la telepsicología, sin todavía tocar en la aplicabilidad al contexto forense, al contexto jurídico? Es porque tenemos que tener en cuenta una variable. La pandemia generalmente toca a los países de la región, en su mayoría, en un proceso de modernización judicial. Y cuando uno va revisando el desarrollo de la modernización judicial, que uno de los ejes tiene que ver con la digitalización en muchos espacios, nos vamos dando cuenta que no se logró en los países, digamos, en su totalidad, ¿no?, esta modernización judicial que tiene que ver con la digitalización. Entonces, se generan muchos problemas, muchas dificultades. Evidentemente hay países que sí estuvieron mucho más, digamos, protegidos que otros, ¿no?, con respecto a una mesa de partes electrónica, con respecto a una firma electrónica, con respecto a un expediente digitalizado, que es sumamente importante para hacer una evaluación. Entonces, este escenario, ¿no?, que nos toca la pandemia, y considerando que los psicólogos que trabajamos para la Administración de Justicia caminamos a la par del derecho, y caminamos a la par de un derecho digital que ahora está en esta transformación. Más aún considerando también que no en todos los países se aplicaba en todo el terreno, ¿no?, lo que era el cambio, ¿no?, de un modelo inquisitivo a un modelo de la oralidad en temas penal también, ¿no?, donde es otro reto también allí del psicólogo, cómo tiene que estar aportando en un juicio, ¿no?, en una oralidad virtual, ¿no?, los reportes psicológicos que tendrá que aportar, y esto también es otro reto. Y entonces, un poco mirando la pregunta que Gladys nos plantea, ¿cómo se está viendo esta situación? En el caso del Perú, sí ha habido toda una, digamos, intención, una reflexión en el querer ver cómo se puede trabajar, y evidentemente también, ¿no?, hay una variable que no podemos dejar de lado, que es el tema de la protección sanitaria, ¿no? Entonces hemos tenido colegas que sí se han esforzado para poder trabajar, ver la mejor forma. Hay servicios que no han paralizado, hay servicios que han estado atendiendo,
considerando, ¿no? Y muchos lo sabemos, que a raíz de la cuarentena, lastimosamente, hubo una alza, ¿no?, de casos de feminicidio, de tentativa de feminicidio y de un alto casos de abuso sexual, ¿no? Y eso los reportes lo dicen la OPS ahora y también la Organización Mundial de la Salud. Entonces han habido servicios que han estado trabajando, han habido servicios que han estado habilitados y evidentemente colegas que han hecho su trabajo tomando en cuenta las medidas sanitarias. Pero también han habido reflexiones, han habido encuentros que han movilizado esta forma. Yo creo que eso es muy importante, porque el hecho de movilizarse, de replantear, de pensar, de buscar, invita, ¿no?, a seguir investigando. Si no, no crecemos. Por eso me ponía a pensar, ¿no?, cuál es la distinción del desarrollo de la psicología remota o la telepsicología en países de Europa, porque ya hay un hábito, ya hay una costumbre, y hay una cuestión validada e incluso normativamente de que esto se tiene que hacer. En el caso de los países como el nuestro, evidentemente ha habido un desarrollo más desde la medicina que desde la psicología propiamente dicha, ¿no? Sí. Muchas gracias, Jenny. Edgar. Sí, me gustaría justamente indicar, no solamente en mi país, sino en muchos otros de Latinoamérica y el mundo, pues el tema de COVID ha golpeado a las puertas de muchas familias, la mía, la de muchas otras personas, y esto ha hecho de alguna forma que inicialmente, a pesar de saber que nuestra labor, especialmente como peritos, como profesionales de la psicología jurídica y forense, sea pues cumplir con la justicia, pues precautelar inicialmente nuestra seguridad estaba primero, indudablemente. No obstante, el movilizar toda esta parte humana ha hecho que algunas personas que inicialmente indicaban que no era posible, incluso personas que habían, profesionales, colegas que decían que podía ser algo antiético el pensar en algún momento en que se haga una evaluación de otra forma, pues han podido aperturar, ¿sí?, mentalmente, cognitivamente, esta posibilidad que, claro, nos agarraba en un momento tan complejo, ¿sí? Y que era mucho más fácil cerrarnos por protección, indudablemente, no por otras circunstancias, a esos cuidados internos. No obstante, el empezar a encontrar literatura científica ha hecho que los colegas en muchas partes vayan tomando las consideraciones y que, por supuesto, se vaya reduciendo esta cerradura interna que generaba pues el estrés de esta pandemia y que obviamente genere indudablemente la posibilidad de ir abriendo algunas posibilidades. Por ejemplo, en el tema psicométrico sumamente complejo, que desde el 2009 se empezaba a ver sobre el tema de nuevos desafíos, desde test informatizados, ¿sí?, que nuevas directrices sobre usos de test que se fueron creando, indudablemente, y con esto que he mencionado de las empresas que de alguna manera han ido incorporando algunos aspectos, pues incluso otras pruebas mucho más complejas como temas proyectivos, como el mismo Rorschach, ya desde el 12 de abril de 2020, algunos grupos de investigación empezaban ya a querer capacitarse para buscar alternativas para poder indicar que era posible, ¿sí? Desde un entrenamiento, me parece, de 8 horas, el poder empezar a buscar estas alternativas para poder aplicarse. Por supuesto, no está nada dicho, hay mucho por crear, hay mucho por hacer. Los países indudablemente deberán ir tomando en consideración las asociaciones, los entes gremiales y el conglomerado de profesionales, este nuevo reto de poder ir encontrando cientificidad cada vez mayor e ir creándola para poder realizar esto. Precisamente a partir de eso que comentas, Edgar, me gustaría preguntarles
¿cuáles deberían ser entonces esas condiciones mínimas que los peritos deberían tener para poder hacer evaluación psicológica forense remota? Y también de paso que nos cuenten algunas de las limitaciones que se pueden tener precisamente en la aplicación de esta evaluación. Bien. Yo creo que las condiciones mínimas que nosotros podemos considerar en la evaluación psicológica forense en la modalidad remota, de ser el caso, surge básicamente de estas recomendaciones que la APA nos da, ¿no?, en la telepsicología. Y una de las, digamos, recomendaciones mínimas, o los mínimos que uno debería tener en cuenta para esta modalidad, tiene que ver primero con la capacitación del profesional. Es muy importante que el psicólogo aprenda a conocer cuáles son sus límites de su competencia. Yo creo que en este sentido, ese reconocimiento va a invitar, ¿no?, a la mejora, y también es un comportamiento ético, es un comportamiento empático también con relación al usuario que pueda solicitar el servicio. Eso me parece muy importante. Otro aspecto desde la competencia es que también el psicólogo debe tomar en consideración las limitaciones de las personas que van a solicitar este servicio, ¿no? Entonces, un poco mirando desde allí, otro requisito es el tema del consentimiento informado. Y con respecto al consentimiento informado, si en algunos momentos, incluso en la evaluación presencial, hemos podido darnos cuenta que el consentimiento informado no se ha trabajado de la forma como se debe trabajar, sobre todo en población vulnerable, en población quechohablante, en población aymara, en poblaciones de las comunidades, digamos, de los países multiculturales como el nuestro, deberíamos tener ahí también bastante claridad, ¿no? Cómo trabajar el consentimiento informado, cómo implica la firma electrónica, que en el consentimiento informado hay muchas reglas, que lo hemos trabajado incluso en estas recomendaciones como un formato, y que lo vamos a plantear y a desarrollar en el Congreso. Pero un poco comentando es que en el consentimiento informado debe ir básicamente el diseño, la planificación de esta modalidad, la herramienta que uno utiliza, y también las limitaciones y los beneficios. Debemos tener una postura proética y proactiva también, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podemos ir avanzando. Y otro aspecto que me parece importante es el tema del resguardo de la confidencialidad de los datos y la seguridad de los datos, la elección de los materiales. O sea, esas serían las condiciones mínimas. Quizás Sea también va a agregar más en este tema. Sí, de hecho, justamente, pues, importantísimo, no se puede negar que si hablamos de metodologías tecnológicas de la información y comunicación, las famosas TICs, indudablemente requerimos de que tanto el profesional, como lo ha dicho Jenny, que va a realizar la evaluación, tenga y permita acceder a temas tecnológicos. También es necesario que la otra persona tenga un conocimiento, aunque sea básico, de este tema. Las conexiones de internet adecuadas, de que de alguna manera exista un instrumento, un equipo tecnológico con el cual la persona pueda tener la comunicación, en el caso de la persona peritada, o que se puede utilizar, como en algunos países, en el nuestro, en Ecuador, por ejemplo, varios compañeros de Cámara de GESEL, técnicos informáticos y otros se han reunido para realizar interconexiones que permita de alguna manera realizar algunas diligencias como el testimonio anticipado a través de Zoom para las personas que se encuentran en la sala de observación. No hablo de la persona víctima, ¿no? La persona víctima deberá estar con el profesional de psicología en la cámara de entrevista, y los sujetos procesales, juezas, jueces, secretarios, defensores públicos de ambas partes, ¿no? Podrán estar en sus oficinas sin ningún problema, controlando desde esta opción remota. Entonces, el poder realizar
este tipo de opciones que, por ejemplo, se tienen ya un computador especializado en fiscalía, por si alguien requiere hacer alguna diligencia remota, puede ayudar al evaluador, a la persona evaluadora, pues a que la persona, si no tiene un instrumento, no tiene un equipo o no tiene internet, pueda acudir a la instancia de fiscalía y pueda utilizarse este equipo especializado que se está utilizando únicamente para este tipo de diligencias. Obviamente también es importantísimo el poder conocer y poder ayudarnos con la identificación de la persona, ¿sí? Lo que había comentado justamente el tema de Jenny, que ciertamente es una limitación si no conocemos cómo podemos utilizar, como por ejemplo la videograbación al momento de estas entrevistas a través de estas plataformas, en donde podamos nosotros utilizar el plasmar el documento con una huella digital, ¿sí? A más de la firma, con el fin de clarificar qué es la persona como tal la que pudiese generar. Entiendo que la posibilidad de identificación de estas huellas a través de la impresión digital se irá considerando posteriormente para que de esta manera podamos identificar que la persona que se encuentra enfrente de nosotros, pues es quien debe ser. Otras pruebas que se hacen previamente a la evaluación y en el momento de la evaluación también, como el poder utilizar este instrumento, este equipo, ¿sí? Para que de alguna manera la cámara de este identifique que no hay otra persona cerca del lugar en donde vamos a guardar esa restricción hacia otras personas, la utilización de los manos libres y otros, nos ayudan también a que de alguna manera, independientemente de lo que estemos conversando, otra persona que pudiera ingresar, que trataremos de que eso no ocurra, pues no sepa de lo que estamos hablando, ¿sí? Es cierto que existen limitaciones, podemos realizar protocolos al momento de la entrevista y de la aplicación de test psicológicos que nos permitan reducir estas limitaciones en lo más posible. Indudablemente, en ningún momento queremos descartar la importancia de la presencialidad, ni tampoco restarla, por supuesto. Gracias, Gladys. Sí, Precisamente, sí, Gladys, sí, era un poco para sistematizar esta parte, porque en las recomendaciones también está un poco centrado estos requisitos mínimos, ¿no? Centrados en el psicólogo, centrados en el usuario, centrados en el equipo, centrados en la norma que regula, ¿no? Y digamos, aspectos o condicionantes que son necesarias. Y evidentemente, ¿no? Partiendo de que todo ese procedimiento que uno lo ha realizado en el tema presencial, lo mayor posible uno tiene que trasladarlo, ¿no? A la evaluación remota, ¿no? Ese es un principio de garantía, ¿no? Que nosotros siempre lo señalamos para que se pueda también gestionar de la mejor manera en el foro. Ok, vale, muchas gracias, Jenny y Edgar. Tendría entonces la siguiente inquietud, y yo me imagino que también quienes nos acompañan, y es a partir de lo que mencionan ustedes con el tema de la huella digital, de la firma electrónica, de la huella también electrónica. ¿Ustedes creen que en Latinoamérica estamos preparados para la implementación de una evaluación psicológica forense online? Y de ser así, ¿cuál creen que es el futuro de la evaluación psicológica forense online? Edgar, ¿tú o yo? Me gustaría poder hacerlo. Creo que realmente, y leí hace poco en la parte del chat, considero que realmente algunas de las limitaciones
se están solventando, ¿sí? Indudablemente nos ha tocado ir pensando, considerando, en algunas ocasiones ya hemos podido hacer, ya tengo 2 casos en los que he podido utilizar de manera mixta o semipresencial el tema de una evaluación remota a través de medios telemáticos. Y justamente tenernos que inventar o considerar inicialmente con todas estas características que se han podido plasmar en el documento de recomendaciones, pues algunas opciones, pero indudablemente todavía nos falta. Nos falta implementar. Yo recuerdo justamente una charla que tuvimos en conjunto con Jenny, que comentaba que Perú está iniciando ya sus expedientes digitales. Ella nos comentará más al respecto, pero en Latinoamérica todavía tenemos este tema del papel. Por eso nos cuesta mucho el poder considerar que podamos hacerlo a través de medios telemáticos, otros aspectos que lo hemos utilizado tanto el lápiz papel, ¿sí? En las pruebas, el momento de registrar la información en lista, todo todavía lo consideramos de esta manera, ¿no? No obstante, creo que este tiempo tecnológico en el que nos encontramos en conjunto con el tema de pandemia va a sacar lo mejor del ser humano, independientemente que sale lo peor también, con lo que ha dicho Jenny, más femicidios, más delitos de violencia contra la pareja, más delitos cibernéticos que en otros tiempos. Imagínense, si ha incrementado la manera de generar crimen a través de la tecnología, ¿cómo no vamos a tener la capacidad nosotros de ir batallando y de ir creando metodologías, ¿sí? Que nos permitan justamente pues ir realizando esto? Es un futuro muy cercano, tenemos que ir ya día tras día, estamos atrasados, ¿sí? Si la criminalidad está avanzando con el tema tecnológico, nosotros tenemos que avanzar de la misma manera. Así que creo que eso es sumamente importante. Sí, agregar que a mí me parece sumamente importante que son retos para los países, son retos también para el sistema, y claro, uno puede tener las motivaciones, la inquietud, pero también necesitamos de los recursos. Por eso me parece importante que desde la psicología jurídica y forense, también nuestro rol tiene que ser mucho más abarcativo, ¿no? Desde la participación en las políticas públicas, en la participación del diseño, de la reestructuración y modernización, ¿no? Del sistema judicial, porque somos parte de él. Entonces, pienso que sí hay toda la motivación, un poco comentando con lo de Edgar, hemos visto y hemos estado revisando los avances que han tenido en este tema en los diferentes países, y ahora ya se habla de un teleperitaje, por ejemplo, y esto que estamos comentando ahora, evidentemente lo miramos nosotros con mucha cautela, lo miramos también con mucha, digamos, mucho criterio ético, porque está nuestra motivación y nuestra responsabilidad en el sentido, ¿no? De participar en estos espacios de la academia. Y yo creo que la ruta está dada. Yo pienso que la malla, incluso curricular, ahora está empezando a incorporar cursos de telepsicología, ¿no? Que me parece eso sumamente interesante, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque evidentemente nosotros no tenemos todavía un desarrollo tecnológico, ¿no? Como en otros países, mirando incluso que en Japón, cuando hacíamos estas búsquedas de información empírica, utilizan los avatares para hacer las entrevistas en abuso sexual. Y claro, lo tiene muy claro también. Nos dice que hay que tener en cuenta el tema de la cultura, ¿no? Ya para finalizar, me gustaría entonces, tanto a Edgar como a Jenny, pedirles que nos ayuden con algunas reflexiones para ya pasar a las preguntas. Les pedimos entonces a nuestros participantes en nuestras diferentes redes sociales, tanto en el grupo de Meet como
en el Facebook, en YouTube, que por favor nos escriban las inquietudes que tengan para este conversatorio. Entonces los escuchamos con las reflexiones. Tanto en el grupo de Meet como... En mi caso, muy cortito y muy conciso, he querido colocar esta diapositiva que nos ha ayudado nuestra querida amiga Gladys, entendiéndose de que esta metodología no es únicamente por el tema de esta pandemia, del coronavirus. La peste negra, la gripe española, el H1N1, hay diversas opciones que se han dado, ¿sí? Y que pudieran generar, y a futuro podrían darse otro tipo de epidemias, pandemias, pero también desastres naturales. En Ecuador pasamos hace unos meses antes, un mes antes más o menos del tema de pandemia, un tema de paralización político-social que era sumamente importante de tener en consideración. Y pues esto limitaba el acceso a la justicia. Otra vez otra fractura. Lo que buscamos Otra vez con traerse la capa de quienes casa como hicimos la vez estamos pasada, ¿recuerdas? pendientes de esta posibilidad metodológica es que no sirva únicamente para un hecho que Desde que pudiese ahora darse y dormir que en se ha tu dado cama, ¿te acuerdas? tan complejo, ¿No sino te acuerdas? también para otras circunstancias eventuales. Es esto lo que quisiera indicar como ¿Tú dónde reflexión. dormiste? Sí, bien, yo también aportando en No me acuerdo, esto, estoy pensando. sí tengo un material ahí, pero ya el tiempo no nos alcanza, no era una diapositiva, eran creo que 4, pero yo lo quiero centrar en estos ejes como reflexión, ¿no? El primer eje que me parece importante tiene que ver con la flexibilidad al cambio. Nos ha costado y nos va a seguir costando cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de relacionarnos, y también eso se traslada a nuestro trabajo. Y entonces tenemos que tener esa apertura para poder ir incorporando nuevas formas de relacionarnos. Otro eje que me parece importante es que escuchamos como un ruido colectivo de que ya nada va a ser igual. Y si nosotros quisiéramos ahora hacer una evaluación presencial, evidentemente ya nada es igual, porque las condiciones de uno mismo como de la persona que va a evaluar y son totalmente distintas. Desde el momento de utilizar un implemento, lo de una mascarilla, de la distancia, y más aún, considerando ahora otras variables que influye este tema de la pandemia en el tema, ¿no?, de la afectación o del impacto que pueda tener en la parte psicológica de las personas. Y otro eje que me parece importante, a manera de reflexión, es la situación de cómo estamos nosotros dentro del aparato de justicia. Y eso nos invita a mirarnos, nos invita también al cambio y nos invita también a una actitud propositiva. Yo creo que todos aquellos que hemos decidido trabajar para la administración de justicia, ha habido un principio ético de responsabilidad. Y algo que se me quedó leyendo muchos artículos, una frase era que el hecho de que no haya una evidencia empírica hasta ahora en el tema de la evaluación psicológica forense vía remota no significa que ésta sea ineficaz. Lo que significa es que tenemos que avanzar para poder evidenciar lo que tanto queremos hacer, ya sea tanto en lo presencial como en lo remoto. Perfecto, muchísimas gracias por esos aportes. Ha sido muy útil invitar a todos nuestros participantes a que nos acompañen para seguir hablando de este tema en nuestro próximo Congreso de Psicología Jurídica y Forense, versión 15, Desafíos en Latinoamérica. Y vamos con las preguntas. Entonces, nos preguntan, ¿cómo superar las limitaciones tecnológicas en conocimientos y logística que podrían tener algunos usuarios sin perder la imparcialidad en la evaluación psicológica forense remota? Me gustaría, si me permites, Jenny, Sí. justamente pensando en esa parte de la conectividad, de
se denomina también analfabetismo tecnológico, alguien que desconoce de la utilización de un computador, de un celular, o no solo el desconocimiento, y tal vez por el tema de pobreza, no tenga el acceso para adquirir un tipo de instrumento, de equipo como este, pues es que se consideró justamente el poder tener la posibilidad de un equipo, ¿sí?, tecnológico, el cual nos permitiría en las entidades institucionales, pues tener el acceso a este, ¿sí? Obviamente tenemos la consideración de que para el ingreso de una institución gubernamental, todo el tema de bioseguridad será necesario, pero se podría considerar que este lugar se lo coloque en un aspecto en donde no haya afluencia de personas, ¿sí? De que tal vez, por ejemplo, en la parte baja de un edificio pudiera tener ese acceso, a que no tenga acceso a otros lugares, la misma entidad, de que la persona guardia de seguridad pudiera estar cercana al momento del, como digo, está en la parte baja del edificio, en la parte en donde se ingresa, pues tal vez la persona guardia de seguridad pudiera encontrarse allí, o alguien, algún profesional pudiera estar cerca y de alguna manera ayudarnos a que sepamos que no va a haber contacto con otras terceras personas. A pesar que la literatura científica habla de que independiente de la presencialidad, pueden existir este tipo de aspectos, ¿no? No sabemos si la persona que viene a evaluarse, niña, adolescente, a persona adulta, la familia no ha intentado convencerle de que no continúe con la evaluación, no continúe con el proceso, pero al menos sí intentar con esto generar esta mejora en las limitaciones. En el tema penitenciario es similar. Tenemos al guardia penitenciario, por ejemplo, que se encuentra afuera, ¿sí? Y que ingresa la persona a estos lugares que han ido realizando en estos centros penitenciarios para que de alguna manera, pues, sepamos que no habrá alguien que va a interferir al momento de esa evaluación. Creo que esta podría ser una alternativa, ¿sí?, para solventar este aspecto y que no sería algo excesivamente costoso para la entidad pública, a pesar de que sabemos las dificultades logísticas que a veces se tienen, ¿no? Pero podría ser una alternativa. Claro. Muchas gracias, Edgar. Esta pregunta para Jenny. Nos preguntan, ¿cuáles serían los riesgos legales que pueden tener las y los peritos al realizar el procedimiento pericial a distancia? Ya, bien. Muy interesante la pregunta y muy pertinente también. Es importante que cada país revise las normas propias, ¿no?, que tienen, por ejemplo, el tema del procesamiento de datos. En el caso nuestro tenemos nosotros una buena cantidad de normas relacionadas al tema de lo que es el procesamiento de datos, el resguardo de los datos. Eso es un ejemplo que coloco. Otro ejemplo que podríamos tomar en cuenta también son los antecedentes que hay en cada país respecto también a la telepsicología o la telesalud también, que está relacionado más con profesionales médicos e incluso otros profesionales de la salud. En el caso específico es pertinente, evidentemente, mirar, ¿no?, el escenario de la regulación, ¿no? Así como los países tienen sus protocolos para determinados actos de intervención del psicólogo forense, también sería necesario digamos, que haya una directiva que regule este procesamiento de intervención. Países como Panamá, países como Nicaragua ya lo tienen trabajado. Entonces, sí, claro, en base a toda una postura también, digamos, de trabajo coordinado, no divorciado, sino coordinado entre el equipo asesor técnico y el sistema de justicia. Y yo creo que eso tendremos que mirarlo bien, si uno también toma en cuenta los criterios básicos en una evaluación, como comentábamos en una de las preguntas que nos hicieron respecto a los mínimos del consentimiento informado. Un buen consentimiento informado implica todo un componente de criterios para esta temática,
¿no? E incluso es diferente hacer una evaluación psicológica remota en Estados Unidos, donde hay toda una, digamos, un resguardo de seguridad del sistema tecnológico que uno usa, ¿no? Y en cada estado tiene sus normas propias de regulación. Entonces, este espacio que estamos gestionando desde la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense no es un contenido determinista, sino por el contrario, es un contenido que básicamente que nos invita a la reflexión, y yo creo que desde allí podemos ir avanzando, porque también van a haber aspectos de inclusión y de exclusión que se pueden ajustar a esta modalidad, ¿no?, de evaluación psicológica en el contexto forense. Muchas gracias, Jenny. Tenemos una pregunta desde nuestro Facebook Live. Saludamos a Adriana Santos. Ella nos pregunta, mencionan que sin duda hay cuestiones culturales, pero también situaciones de desigualdad económica en el mismo territorio incluso. La evaluación online sería más bien entonces para quienes tienen los recursos para hacerlo, porque muchas personas que acuden a instituciones de justicia viven en condiciones de vulnerabilidad. ¿Nos podrías ayudar con esta duda, querida Jenny? Claro. Esta pregunta me hace recordar a este artículo que hemos revisado desde la comisión respecto al uso del teléfono como una herramienta para la entrevista. Y en estas condiciones de pandemia, digamos en el caso de los migrantes que no tienen acceso a, digamos, a una modalidad de videoconferencia, la herramienta más accesible es un celular. Y es una herramienta, y digamos en esta investigación nos ha reportado reciente de que no hay una diferencia significativa entre una entrevista vía teléfono en relación a una entrevista, digamos, presencial. E incluso si hay una relación significativa utilizando el teléfono, habrá una relación significativa mucho mayor en una videoconferencia. Ahora, en el caso, ¿no?, de las personas que evidentemente tienen digamos, dificultades económicas para el acceso, ¿no?, a una herramienta de este tipo. Ese es un criterio que hay que evaluar. Eso forma parte del consentimiento informado, prácticamente. Es uno de los puntos, ¿no?, que uno tiene que tomar en cuenta para, digamos, ver la viabilidad de las personas que van a estar, digamos, sujetas a este tipo de evaluación. Y yo quería agregar algo que me parece también interesante. En estos momentos estamos conversando de una evaluación psicológica forense remota, ¿no?, utilizando las diferentes, digamos, tecnologías, pero también ahora se está trabajando todo lo que es una evaluación psicológica, jurídica y forense en el contexto forense, utilizando los espacios de la virtualidad, que es otro escenario, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno va revisando, vamos a ir encontrando investigaciones. Nosotros ahorita estamos, ¿no?, un poco gestionando esto, ¿no?, como una alternativa también. Yo creo que eso es importante, no perder el foco, ¿no?, de la comisión. Lo hemos visto siempre como una alternativa propositiva, ¿cierto?, frente a algo que sabemos que se está dando y que no era un tiempo de un mes ni de 2 meses, sino que tiene más tiempo, ¿no? Ahora estamos ya a la mitad del año, los sistemas de justicia se están activando y es nuestro rol de lo que nosotros tenemos que hacer algo, ¿no?, en relación de las personas que acceden a la protección o la tutela jurisdiccional. Me gustaría de todas maneras solamente acotar. Muchas gracias, Jenny. Tenemos preguntas. Ay, Edgar, qué pena, te interrumpí. Sí, no, ¿Ibas a hacer algún aporte? Solamente indicar que si los sistemas de protección de víctimas y testigos, ¿sí?, junto con otras entidades gubernamentales, ejemplo acá, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y entre otros, suelen activarse para que las personas que tuvieran escasos recursos económicos de alguna manera puedan ser llevados en vehículos u otros hacia estos estamentos de justicia, en donde yo mencionaba la posibilidad de que exista este computador. En nuestra provincia, muy cercana a Perú, a donde vengo,
pues en Loja, pues tenemos cantones lejanos de 2, 3, 4, 6 horas a veces, y estas personas son traídas justamente a través de estos sistemas. Creo que hay que buscar articulaciones, ¿sí? Para poder ir solventando tal vez algunos aspectos como estos. Precisamente tenemos una pregunta que está un poco relacionada con lo que están mencionando, y esta pregunta es para Edgar. ¿Se podría evaluar a personas privadas de la libertad de manera remota? ¿En la evaluación psicológica remota se aplicarían los tests psicológicos o solamente sería una entrevista psicológica? Y de paso, pues mencionarles que les han estado saludando desde Bolivia, desde Argentina, Guatemala, y también si de pronto de repente le pueden dar algunas recomendaciones a estudiantes de psicología que también nos acompañan el día de hoy, que tienen también muchas inquietudes frente al tema. Gracias. Sí, me gustaría justamente indicar desde atrás adelante a los compañeras y compañeros de estudiantes, pues hoy por hoy es que necesitamos más de su colaboración que nunca, ¿sí? Para la realización de temas como estos. De hecho, un compañero estudiante que a veces colabora con mi persona justamente, y aprovecho a saludarlo, a Joel justamente, siempre se me va Joel Alcíbar, pues él está pensando en hacer su tema de tesis de pregrado sobre el tema de evaluación psicológica a través del SENA, y a esto hacerlo pues de manera online. TEA Corrige tiene aproximadamente 24 pruebas justamente para la realización de evaluaciones psicológicas, dentro de los cuales pues algunos de estos test nos sirven justamente como el PAI, el LSB50, el mismo SENA que mencionaba, entre otros en la parte forense como tal. Pearson tiene el MPI, perdón, el Million cuarta edición, entre otros también que pueden ser utilizados, y en la parte penitenciaria, estos podrían ser utilizados junto con entrevistas que hemos estado utilizando en el tema de literatura científica. Por ejemplo, una entrevista de delincuentes sexuales encarcelados de Garrido, para temas de una persona presunta agresora, se podría utilizar sin ningún problema, junto con alguna literatura que ayude a analizar justamente estas características de un perfil psicopatológico y de personalidad, que nos van a ayudar los test que he podido mencionar. Entonces, es posible hacerlo, ¿sí? Y si adicional a eso hacemos una entrevista colateral con uno de las personas profesionistas del centro penitenciario, cumplimos con el tema metodológico. Sabemos que en el centro penitenciario, ahí, junto a la persona privada de libertad, no habrá más que la persona tal vez que esté afuera, que es el guardia penitenciario, y resguardamos la información, verificamos la identidad, y como uno de los compañeros en el chat decía, a veces no es tan complicado esa parte, pero es siempre importante verificar que la persona que estamos evaluando es tal cual, ¿no? Que no sea un homónimo o que pueda pasar algún aspecto que ha ocurrido en las audiencias telemáticas también, ¿no? Como una anécdota. Entonces, es posible hacerlo, y más aún con la ayuda de los estudiantes, ¿sí? Que próximamente serán profesionales y pues seguirán este tipo de aspectos metodológicos, científicos, tecnológicos, ¿no? Yo quería un poco ahí comentar, Gladys, era justo en Costa Rica, la ANUD está haciendo las evidencias también de cómo se está trabajando con personas privadas de su libertad, utilizando las tecnologías para lo que es la docencia y también la capacitación. Y en el tema, por ejemplo, de las pruebas, ¿no? Evidentemente, nosotros tenemos un registro de aplicar pruebas. Las recomendaciones de la APA señalan que las pruebas psicológicas elegidas, digamos, tenemos que tener en cuenta las métricas, es decir, revisar si estas pruebas también se pueden aplicar de una manera no virtual. Entonces, eso sí lo tenemos que tener claro. Si no hay esa referencia, no lo podemos hacer. Como justo Edgar
la editorial TEA, Pearson, hay pruebas que ya están, digamos, habilitadas para la utilidad virtual, ¿no? Vía remota. Bueno, pues muchas gracias por todo este aprendizaje que hemos tenido el día de hoy. Invitamos a nuestros participantes en nuestras redes sociales, tanto en nuestro Facebook Live, en la reunión de Meet, y también agradecer al grupo AG que nos permitió también transmitir desde su canal de YouTube, y mencionarles entonces que tenemos muchas inquietudes en nuestro chat, pero pues desafortunadamente se acaba el tiempo, entonces no sé si quieran ya... Gladys, hay una pregunta, más que una pregunta, un comentario de un colega de mi país, ¿no? Sí. Que incluso lo que él comenta es bastante, digamos, no lo miro como una cuestión muy anecdótica, sino que es una realidad. Cuando se puede suspender, aquí lo señala, digamos, el juicio, la audiencia, porque no se pudo conectar vía cámara. Entonces, por ejemplo, estas situaciones, que si se presentase una evaluación, por eso a raíz de esto también reflexionábamos con el comité, las investigaciones que hemos visto, que nos dicen que los psicólogos que ya tienen un aprendizaje de evaluación vía remota, una de sus preocupaciones está orientada básicamente que puede haber una desconexión, problemas de conectividad. ¿Qué pasa eso? A diferencia de los psicólogos que todavía no tienen una experiencia, su preocupación está orientada más a cómo construir un rapport, la preocupación si hay una persona presente en el ambiente donde está la persona evaluada. Entonces, esto nos lleva mucho también a la reflexión cuando uno señala, ¿no?, que hay que tener un plan de contingencia. Uno de los puntos que también estamos planificando y planteando en nuestras recomendaciones, uno tiene que tener un plan de contingencia e incluso de acuerdo a las características de la persona que evalúa, ¿no?, y también tener un plan de contingencia respecto a estas condiciones, ¿no?, que significa básicamente intermediario de las personas más cercanas de la persona que uno evalúa, ¿no? Ok, vale, muchas gracias. Bueno, entonces aprovechamos para agradecer a todos nuestros participantes, saludarlos a todos desde las diferentes partes de Latinoamérica, decirles que los han saludado mucho desde Bolivia, Guatemala, Argentina, Brasil. Creo que ya es hora de que empecemos con el curso de portugués, porque hemos tenido muchos colegas desde Brasil saludando, también desde Perú, Chile. Y a todos invitarlos desde la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense a que continuemos con nuestro ciclo de webinar. El siguiente será en 3 de septiembre sobre el tema Praxis y Bioética, un abordaje desde la psicología jurídica. Esto como preámbulo a nuestro Congreso de Psicología Jurídica y Forense, versión 15, Desafíos en Latinoamérica, el cual se llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre de 2020. En este caso, el webinar que les menciono va a ser a las 5 horas, hora colombiana, y nuestra especialista va a ser la Magister Sonia Ayala Rincón de Colombia, quien es nuestra directora científica internacional. Recuerden que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como ALPJF, en YouTube como ALPJF Asociación, y también en nuestro correo electrónico, cualquier duda que tengan la pueden enviar a el correo alpjf@psicologiajurídica.org, ya que visiten también nuestra página www.psicologiajurídica.org, en donde van a encontrar el documento del cual hemos hecho mención el día de hoy. Entonces, agradecerles a todos por su asistencia y nos veremos entonces el próximo 3 de septiembre a las 17 horas, hora colombiana. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, queridos amigos y colegas. Muchas gracias a Edgar y a Jenny por su participación. Gracias, Gladys.
Gracias a todos. Una A excelente todos. tarde-noche. Sí, Bueno, buenas que estén noches bien. a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias a quienes nos acompañaron desde nuestros canales. Muchos saludos desde las diferentes partes de Latinoamérica y muchas gracias a todos.